Estamos de regreso. Mientras estaba la pausa, aquí seguían debatiendo el tema anterior. Pero vamos a otro tema. La terminal aérea de Santa Lucía empezará a funcionar en 3 años, al menos eso ha dicho el presidente, y seguiría operando como base militar. Ayer López Obrador dijo que incluso tendrán distintos nombres. La pista aérea se llamará Salinas Carranza y el aeropuerto civil Felipe Ángeles. Lo que no sabíamos es que la Secretaría de Defensa administrará el aeropuerto civil y que los beneficios serán para las Fuerzas Armadas. ¿Tiene el presidente la facultad de decidir esto? ¿Es una buena medida? Veamos el contexto. El Ejército administrará el aeropuerto civil de Santa Lucía y los beneficios le serán transferidos a esta dependencia. Para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país. El mandatario agradeció a la Secretaría de la Defensa y a la Fuerza Aérea el apoyo para construir en la base militar de Santa Lucía lo que llamó el nuevo aeropuerto civil para la Ciudad de México. Santa Lucía opera como base militar desde 1952 y en 1959 se construyeron viviendas para familias de soldados. Este domingo, durante el festejo del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se respetarán tanto la pista militar como la zona habitacional. Luego de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, López Obrador informó que se construirán 2 nuevas pistas en la base de Santa Lucía en un plazo de 3 años. El mandatario dijo este domingo que en 1978 se emitió un decreto presidencial para que Santa Lucía, que tiene la segunda pista aérea más cercana al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, funcionara como aeropuerto civil. Se llegó a decir que era imposible que funcionaran los 2 aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía, que iba a haber interferencia aérea. Además, se va a rehabilitar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, donde será una tercera terminal y se eficientará el aeropuerto de Toluca. Añadió que en el mediano y largo plazo se hará otra instalación aérea en Tizayuca. En un comunicado, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados señaló que no es misión de las Fuerzas Armadas servir de constructores, administradores o policías y que López Obrador está pasando por encima de las atribuciones del Congreso de la Unión en materia fiscal y presupuestal al pretender que la Secretaría de la Defensa Nacional administre el aeropuerto de Santa Lucía. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión y en efecto, mientras estábamos escuchando la nota, Eder preguntaba y decía, es un buen punto, que no sabe si el presidente en efecto tiene esa facultad o no. Lo cierto es que hoy vi en el periódico Reforma otra vez también, en la columna de Templo Mayor, cuestionaban precisamente esto, ¿no? Cuestionaban si el presidente tiene o no si tiene o no la capacidad o la facultad de poder decretar así nada más que la Sedena o la Secretaría de la Defensa va a administrar un aeropuerto civil. En ninguna otra parte del mundo hay un aeropuerto que sea administrado por militares civil, más que bases aéreas como es este caso, que sería un aeropuerto híbrido, ¿no? Entre militar y civil. Pero lo cierto también es que aquí lo que está en discusión es la relación cívico-militar, que al parecer con el presidente López Obrador se está dándoles muchísimo más poder al ejército del que tenía, ¿no? Lo mismo con esto que con real estate, lo inmobiliario, ¿no? Los departamentos estos aquí en la Ciudad de México, la Guardia Nacional y demás. Lecona levantó la mano, ya quiere entrar directo con el tema. Vas. Sí, no, definitivamente no puede la Secretaría de Defensa Nacional hoy, y menos el presidente, adjudicarle una obra de esta forma. Es la adjudicación directa más rápida que hemos visto del sexenio y ya van varias. Y aquí lo que preocupa justamente es que ya estábamos hablando, como hablaremos en el siguiente segmento, de la militarización de la seguridad pública. Ahora es el ejército en las calles, el ejército en las pipas, el ejército como constructor, el ejército como beneficiario de proyectos inmobiliarios y ahora el ejército administrando un aeropuerto civil. No sé si no nos estamos dando cuenta, si no están prendiendo las alertas en la 4T, pero este es el verdadero amiga, date cuenta de lo que está haciendo esta relación con el ejército. Lo de menos, y así más o menos decía la columna de Templo Mayor de Reforma, lo de menos es que no tengan hoy la legislación para hacerlo. Pueden cambiar. Es que el ejército hoy está tomando el control del Congreso. Y está imponiendo leyes y está incluso modificando la Constitución. Esto es peccata minuta frente a lo que están haciendo. La Estrategia Nacional de Seguridad que presentó Alfonso Durazo hace un par de semanas en el Senado, quiero citar en la página 40, hablaba de una reorientación del ejército mexicano y decía que esa reorientación estrecharía los lazos entre los militares, o estrechará, y la población y permitiría emplear todo el potencial de los institutos castrenses en el desarrollo económico nacional y sentará un precedente de gran trascendencia mundial. ¿Frente a qué?
están fortaleciendo al poder, mientras combaten los poderes económicos, como lo hablábamos en la cápsula anterior, están empoderando al ejército, están dando un poder político a través de fortalecer su poder económico, que no vamos a alcanzar a medir las consecuencias hasta que no empiecen a pasar. De verdad que por cuidar al presidente de la República, si tanto lo quieren, deberían de ponerle ojo, y alguien debería decir, alto, no puede ser esto que estamos viendo, ¿cómo no va a ser leal el ejército? Ayer que se llenó la boca el secretario general de la Defensa Nacional diciendo que las Fuerzas Armadas están con el presidente, con la transformación del país. Bueno, siempre han estado con todos los presidentes. Por eso, ¿no? Pero ¿cómo no van a ser leales y cómo no van a ceder discursivamente ante el discurso de la Cuarta Transformación como tal, si están siendo beneficiarios, el gran beneficiario de este sexenio? Igual está saliendo muy caro, ¿no? Porque también con Peña Nieto dijeron lo mismo, con Felipe Calderón, con Vicente Fox y demás. Igual pero es la característica del ejército. Sí, y está bien, ¿no? A mí me preocuparía que el ejército no se alineara con el punto no es ese, el punto es cómo no. Eso sería escandaloso. El argumento fundamental de nosotros en el tema de la Guardia Nacional, uno de los argumentos fundamentales es que el ejército siempre ha obedecido mando civil. Y todas las aberraciones que conocemos del ejército han sido órdenes de mandos civiles, que son el presidente de la República o algún secretario de Estado, ¿no? Entonces, esa parte del discurso creo que yo creo que hay que hacer una distinción bien importante. Han suplido la obligación constitucional de las autoridades civiles por malas decisiones de autoridades civiles, pero no obedecen a un mando civil. Sí, se obedecen a sí mismos. No, claro que sí. En la operación de los militares obedece a la lógica castrense. Por ejemplo, en todos estos foros que hemos hecho alrededor de la Guardia Nacional se me han acercado gentes que han sido agentes ministeriales y nos dicen, vayan de verdad a ver lo que pasa en los estados. Nos obligan a nosotros a mantenernos bajo un orden y una lógica militar en donde nosotros ya no podemos participar ni de los planes de investigación criminal, ni de muchísimas de las investigaciones, porque lo que hay es llegan y en llegar suplen. Y entonces hay un problema ahí de competencias. Pero independientemente de eso, que será material del tercer segmento, a mí me parece bien interesante sobre este tema las visiones que tiene Andrés Manuel sobre el ejército mexicano. Nos lo repite una y otra vez, incluso en la cita que compartía Lecona, está el hecho de ver al ejército como agente de desarrollo económico, ¿no? Entonces, en el cambio de concepción, además de que se les está concesionando gran parte del tema de seguridad pública, hay funciones del Estado que decía Claudio Lomnitz, y sé que me va a llover en redes sociales por citar a Claudio Lomnitz, pero decía, hay unas concesiones de actividades propias del Estado mexicano que se le están dando al ejército, como el tema de la operación del aeropuerto, que no tendrían por qué estar en manos del aeropuerto, del ejército, independientemente de que originalmente esa pista fuera una base aérea del ejército. Es decir, si se convierte esto en un aeropuerto civil, tiene que ser un aeropuerto civil y no puede ser un aeropuerto administrado por el ejército, ni mucho menos justificar que ahora las funciones subsidiarias, que no son subsidiarias sino sustitutivas, del ejército en seguridad pública, se van a financiar a través de la aviación civil, que esa es la otra parte que discutíamos tú y yo fuera del aire. Si esto tiene como objetivo financiar las actividades de la Guardia Nacional, pues no solo estamos frente a un tema escandaloso de concesión de las funciones del Estado, de suplantación de funciones por parte del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, sino también en un completo desorden de a partir de qué tienes que financiar y cuáles son la fuente de los recursos de una estrategia de seguridad que a todas luces es de ampliación de los poderes castrenses. Sí, al margen de todo eso, imagínense llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, se va a llamar, con de repente un mayor o una capitana. Buenas tardes, bienvenido a tu vuelo de Interjet o Aeroméxico, lo que quieras. Súbete por acá, déjanos revisarte a ti tu material, ¿no? Y con temas de opacidad enormes también sobre cómo se construyó la barda perimetral del NAI, por ejemplo, ¿no? De las adjudicaciones directas, la falta de transparencia, que sí es una realidad en el tema del ejército mexicano. Bueno, además de todo lo que ya se ha dicho aquí, creo que no es sano llegar a este punto de la narrativa en la que todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores estaba mal. Ninguna institución funciona, ¿no? La policía no funciona, las estancias no funcionan, los apoyos al campo no funcionan. Aeronáutica civil ya no funciona. Aeronáutica civil no funciona, salud no funciona. O sea, todo eso estaba hecho un desastre. Lo único que funciona es el ejército. Es decir, los mexicanos solo nos podemos agarrar del ejército para solucionar nuestros problemas.
Creo que el ejército se ha ganado el reconocimiento social por la buena labor en desastres naturales, pues en una serie de momentos, incluso participando en actividades de seguridad en los años recientes donde ha habido en reforestación. Pero vamos más allá, ¿no? En los últimos años creo que incluso la gente los ha sentido como un aliado en el combate a la delincuencia, que tendría que ser temporal, momentánea. Yo pienso que esto, insisto, no se pueden retirar de un día para otro, tendríamos que ver los mecanismos de salida, fortalecer policías, pero no me gusta que veamos a los militares como esta especie de extraterrestres que van a venir a salvarnos, porque finalmente son parte de la misma sociedad en la que vivimos, son una institución que está sujeta a los mismos vicios, debilidades que cualquier otra. Y si no empezamos a construir otros mecanismos alternos, civiles, ¿no? Fundados en leyes, en controles, en contrapesos, pues vamos a acabar yendo hacia allá, porque si lo único que funciona son los militares para todo, bueno, pues ¿por qué no ponerlos cada vez en más cosas, ¿no? Y justo en eso estamos cayendo. Para allá vamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a delimitar las funciones, pero sobre todo cuidarnos de esta narrativa, ¿no? Porque una vez que la compremos, entonces ya no va a haber límites. Que las funciones están delimitadas en la Constitución. Y la están construyendo. Déjame hacer la pausa. El siguiente tema va junto con ¿no? Pegado, entonces podemos continuar con la discusión. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando de este tema y además, por supuesto, también de la Guardia Nacional.